Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser Salud Emoción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ser Salud Emoción. El día de hoy estoy grabando un capítulo especial, digamos, para dar continuación al episodio anterior, debido a que hice un cagadero. Ustedes perdonarán, pero soy de las personas que si por ellas hubiera sido, la humanidad se hubiera quedado en la rueda. La tecnología y yo tenemos una relación compleja. Y bueno, quedó mal editado para el canal de YouTube y no supe en las otras plataformas si la corrección que subí desde la plataforma de Spotify subieron a todas. Entonces, la verdad, como no supe y entonces ya no supe qué hacer, decidí que lo mejor era grabar una continuación. Y aquí está. He venido hablando del tema del abuso, y para mí es bien importante que por favor nos quedemos con esta idea del primer episodio, en donde hablo de que el abuso no tiene género. ¿Por qué? Porque si bien yo en el episodio, del cual esta es la continuación, hablo del abuso desde mi experiencia, porque la realidad es que aun cuando tenga un estudio en medicina, en psicoterapia, en acupuntura, uno habla desde su experiencia y desde el cómo esto afecta la vida. El hecho de que yo sea una mujer no quiere decir que no pueda ver y no pueda reconocer que este tipo de situaciones afectan al ser humano, que no es una cuestión genérica, que es una cuestión que nos puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida. Y para mí esto es importante porque creo que es un error el segmentar las cosas y el seguir generando una segmentación entre las personas. Y por esto para mí es importante el decir, el hecho de que yo hable desde mi experiencia no tiene que ver con el que sea o no mujer, simplemente es un episodio en mi vida que utilizo para poder explicar un tema, que utilizo para poder también darle sentido a un evento. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que lo que nos ayuda a trascender situaciones que nos quiebran el alma, necesitamos encontrarle un sentido más allá. De hecho, esa es la propuesta de la logoterapia, y de eso habla Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, que es esta cuestión de cómo poder trascender a una situación que es funesta en tu vida, logrando encontrar un más allá del evento. Y eso fue lo que yo hice desde el evento que viví en la universidad, ese abuso. Cuando yo salí de ese episodio, más bien cuando estaba como transitando por él, la vida es sarcástica, porque justo yo me encontraba en la universidad en el trimestre de psiquiatría. Y uno de los trabajos que estaba haciendo para ese trimestre tenían que ver con violencia de género. Entonces, en algún momento yo decidí para mí misma que esto sirva de algo. Y de alguna manera eso fue lo que me ayudó a salir adelante. De alguna manera esa idea
es la que hace que yo pueda darle sentido a muchos episodios de mi vida. De esa manera yo pude encontrar un para qué y estoy profundamente convencida de que para poder transitar situaciones así, necesitamos encontrar un para qué, aun cuando en el momento lo único que queramos sea desaparecer en realidad. Lo único que queramos es que el tiempo vuelva atrás y poder tener la posibilidad de hacerlo distinto o de que pase algo diferente. Pues la realidad es que eso no va a pasar, que eso no es posible. Lo que sí podemos hacer es ver de esos eventos cómo nos cambiaron la vida, cómo nos afectaron en un momento determinado y desde mi momento actual poder encontrarles la vuelta, poder encontrar una manera de que tengan algún tipo de sentido. Esto tampoco quiere decir que ya por eso me dejó de doler, ya por eso ya fue un evento feliz, o sea, no, 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 no. El dolor, todas las emociones que generan esos eventos están ahí. El tema es que sí podemos llegar a un impas con ellas. Sí podemos llegar a un momento en el que estemos en paz con nosotros mismos y decir, pues ya que, y decir, bueno, tengo que encontrar la manera de sacarle partido. Y en este parchezote, en esta continuación un poco forzada, un poco esa va a ser la intención. Quédate conmigo. Lamentablemente, las historias de abuso, las historias de acoso, las historias de violencia en general son más comunes de lo que cuando menos yo quisiera. Y pueden ser a cualquier edad y en cualquier circunstancia. Recapitulando un poco en cuanto a el tema del abuso no tiene género, el tema del acoso tampoco, el tema de la violencia tampoco. ¿A qué me refiero? En alguna ocasión en mis rotaciones por hospitales estudiando medicina, siempre nos dividíamos en parejas o en equipos para rotar por los servicios correspondientes. Y en alguna ocasión estaba con un amigo y por lo que fuera nos separamos. De pronto yo regresé de donde sea que hubiera ido y lo vi a él muy nervioso. Dije, ¿qué pasó? Y de pronto me dijo, ¿dónde estabas? Y así, pues había ido por unos estudios. Y me dice, es que no me dejé solo. Y yo fue como, pues, ¿qué te pasó? Y lo que le pasó fue que una doctora lo hizo sentir de lo más incómodo. Se sintió completa y totalmente acosado y no supo qué hacer. En otra ocasión, ya yo actualmente dando consulta, acudieron unos pacientes a verme y cuando llegaron a mi consultorio fue así de doctora. Dije, ¿qué pasó? Pues ellos estaban súper incómodos y ocurrió que una persona de seguridad que los acompañó a mi lugar los hizo sentir sumamente incómodos por las miradas, por su forma, por su trato. Se sintieron acosados. Y lo único que querían era que llegar conmigo y ya, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando vives una situación de abuso, de acoso, de violencia, de lo que sea.
Lo que quieres es encontrar un lugar seguro. Lo que quieres es encontrar una persona que te ayude a hacer tierra. Porque en ese momento quedas completamente expuesto. Te sientes completo y totalmente vulnerable y vulnerado. Es una sensación que, además, es muy difícil de quitarte de encima. ¿Por qué? Porque tu confianza se merma. Porque se supone que hay ciertos lugares en los que estás a salvo, en los que no te esperas que haya algún tipo de violencia, en los que no te esperas que una persona de autoridad, que una persona de confianza te haga sentir inseguro, vulnerado, incómodo, que sientas que no tienes recursos. Y esa es la sensación en todo ese tipo de situaciones. Te sientes solo, sientes que no tienes a dónde correr, sientes que no tienes a quién recurrir. Y además de todo, no sabes o no tienes la certeza de que al hacerlo, al recurrir a una persona, te va a creer, te va a escuchar. De verdad te van a cachar. En definitiva, no sabes qué hacer contigo. Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de cómo ocurren los episodios o el episodio, y también la edad que tengas, va a ser cómo te va a afectar en tu manera de pararte ante el mundo. Va a ser el cómo te va a afectar en tu manera de percibirte a ti mismo y de percibir al mundo. Mientras más chico eres, más afecta tu modo de percibirte. Porque pierdes realmente la noción de qué está bien y qué está mal. E insisto, o sea, esta categorización de bueno y malo no me encanta. Y aún así hay cosas en las que aplica. ¿Por qué? Porque te da una manera de percibir al mundo, te da una manera de discriminar. Y cuando eres agredido por un entorno o en un entorno en donde se supone que estás seguro, en donde se supone que tienes que confiar per se, pues entonces esas latitudes de bien y mal se revuelven. Porque realmente qué se vale y qué no. Realmente qué sí aplica que yo acepte y qué no. Realmente a qué tengo derecho. ¿Tengo derecho a gritar? ¿Tengo derecho a decir que no? ¿Tengo derecho a reclamar? ¿Tengo derecho a defenderme? ¿A qué tengo derecho? En los círculos de violencia, en donde se genera de todo, esa es una de las cosas que más te van minando. ¿Por qué? Porque, insisto, no es que algo sea mejor o peor. Y aún así, un golpe, ¿sabes qué es? Te duele. A veces te causan lesiones graves.
Y entonces está claro. El punto es que si ese golpe se acompaña y se ha acompañado de esta violencia verbal, de esta violencia emocional, en donde poco a poco te han hecho creer que el problema eres tú, en donde poco a poco te han hecho creer que el que está mal eres tú, en el que poco a poco te han hecho creer que no vales nada y que como no vales nada, no tienes derecho a pedir nada y por esa misma razón nadie te va a creer, nadie te va a escuchar y no cuentas con nadie. ¿Me quieren decir cómo carajos respondes a eso? Es muy complicado que una persona pueda responder asertivamente a una situación así cuando su manera de verse a sí mismo ya fue completamente quebrada. Cuando la imagen que tiene de sí mismo es nada. Cuando piensa esa persona que ni vale, ni merece, es más, como porque respira. Es un vacío infinito y es un dolor casi insoportable. De hecho, muchas veces este dolor emocional infinito es tan insoportable que el dolor físico es más fácil de sobrellevar. Cuando era niña, le quitaba las, ¿cómo se llaman? Ay, de los sacapuntas. Las navajitas de los sacapuntas. Ajá, eso. Y me hacía pequeñas cortaduras en el interno del muslo. No eran muy profundas, digo, ¿cuánto te puedes cortar con una hoja de un sacapuntas, no? La verdad es que nada. El punto no era ese, el punto no era causarme o no un daño físico importante. El punto era que era mucho más sencillo sentir ese ligero dolor de esos pequeños cortes que sentir todo ese dolor emocional por la violencia que había alrededor. Porque, insisto, vivir en un círculo de violencia es igual a estar esperando el chingadazo. Ya no sabes ni por qué ni para qué. No importa lo que hagas, algo va a estar mal. No importa lo que hagas, algo en algún momento va a ser motivo de bronca. Y entonces, claro que tu percepción de andar por la vida se vuelve completamente errático. Tu percepción del mundo se vuelve algo muy ambiguo, porque no sabes realmente si sí o si no. No tienes una percepción clara de nada. Todo es gris. Y ya no sabes qué esperar. De nada ni de nadie. Te vas encerrando poco a poco en ti mismo. Y se va deteriorando tu relación contigo mismo y con el mundo.
más allá del daño físico, más allá de lo que te puedan hacer o no físicamente, el daño mental y emocional es muy profundo y cuesta trabajo el poder armar los restos y encontrar realmente la figura completa de ti. Encontrar realmente quién eres. Más allá de todo eso, es como si agarraras un espejo y lo llenaras de lodo. Y entonces tienes que dedicarte a quitar todo ese lodo para volver a ver tu imagen. Y eso es un proceso duro y es un proceso de años. No se soluciona en una sola sesión de psicoterapia, no se soluciona de una sola vez. Se soluciona así, eso sí te lo puedo asegurar. Sí se puede salir adelante de eso. Lo que también te puedo asegurar es que es un trabajo constante y es un trabajo que es doloroso. Y al final también es gratificante, de verdad que sí. Desde mi perspectiva, como sociedad tenemos una broncota porque somos altamente permisivos y le damos más importancia a la figura que al fondo. ¿A qué me refiero? Actualmente hay una gran cantidad de restricciones en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, etcétera, y en todos en general, yo creo, acerca del lenguaje, ¿no? De no digas palabras altisonantes y cosas así. Al final del día, insisto, todo esto es desde mi perspectiva y desde mis propias vivencias. Al final del día, para agredir realmente con el lenguaje, no necesitas utilizar una sola palabra altisonante. Para agredir realmente con el lenguaje, con utilizar el sarcasmo es suficiente. Para agredir con el lenguaje, lo único que tienes que hacer es en una sola frase poner dos ideas que se contradicen. Y esta es una forma de agresión muy común, que de hecho está más que implícita en estos círculos de violencia, en donde las personas agresoras lo que hacen es que en sus frases está implícito el que al mismo tiempo, por un lado le dicen a una persona que es maravillosa y al mismo tiempo le están diciendo que es una basura. Esto es muy difícil de reconocer y es algo que se te va quedando grabado, hasta que llega un momento en el que ya no eres capaz de responder, hasta que llega un momento en donde ya te lo creíste, ya te lo compraste y ni siquiera te diste cuenta. Y ni siquiera se usó una sola palabra altisonante para lograr esto. El tema del sarcasmo. En lo personal, soy una persona bastante sarcástica. Sí, con gente que entiende ese mismo sarcasmo. ¿Por qué? Porque para las personas que no lo entienden es una agresión completa y totalmente. ¿Por qué? Porque no saben realmente si lo que estás diciendo es en serio o no. Ese es el tema. Esa es la verdadera agresión del lenguaje. El hacer que una persona dude de sí misma.
el sacar del lugar a una persona, el generar desconfianza. Eso es realmente la agresión en el lenguaje. Las palabras altisonantes suenan horribles, sí. Y hay quienes las utilizamos más bien como un medio de desfogue, pero no tienen una intención real. Lo otro, claro que está cargado de una intención. Claro que el objetivo es fastidiar. Claro que el objetivo es doblegar a la persona. Al final del día son perspectivas, son formas de ver las cosas, son formas de percibir al mundo en cuanto al lenguaje, en el caso de las palabras altisonantes. Y no es que yo las defienda o no particularmente, simplemente me llama la atención por esta situación de cómo le damos sin más importancia a la figura que al fondo. Al final, ¿cómo podemos encontrar una salida a todo esto? Nos da mucho miedo hablar de las cosas. Nos da mucho miedo el enfrentarnos a las cosas. Hay una idea muy generalizada, creo, en las personas en donde, pues es que cómo me voy a meter, si no es mi problema. Es que cómo me voy a meter, pues es que a mí no me corresponde. ¿En serio no nos corresponde? ¿En serio no nos corresponde decir nada cuando estamos viendo a una persona ser agredida? ¿En serio no nos corresponde decir nada cuando estamos viendo a una persona que está sufriendo o está viviendo algún tipo de agresión? ¿De verdad no nos corresponde? ¿Por qué no? Pues es que no es mi problema, pues es que no lo conozco, o aunque lo conozca, pues es que nunca me ha pedido ayuda. ¿Qué pasa si te digo que muchas veces esa persona no sabe cómo pedir ayuda? ¿Qué pasa si te digo que esa persona muchas veces cree que merece lo que está viviendo? ¿Qué pasa si te digo que el que alces la voz, uses tu voz, sí puede cambiar algo? Sí, sí es cierto, cuando estás en medio de esas situaciones, muchas veces la persona que está siendo agredida reacciona en contra de la persona que interviene para defenderla. Muchas otras veces no. ¿De qué depende? De la percepción que la persona tenga de sí misma en ese momento. De qué tan lastimada está por toda esa agresión que ha vivido. También es bastante ambiguo el hecho de que si una persona logra encontrar la manera de sobreponerse a cierto tipo de agresiones, entonces ya no le creen o entonces es juzgada. Hay un caso, no sé si en algún momento, ya tiene varios años, cuántos la verdad no sé, mi memoria no da para tanto, en España, de una chica en donde fue violentada por un grupo de hombres en una pamplonada. A este evento, que fue una noticia pues, mundial, de alguna manera creo, se les puso la manada.
Lo más indignante de esa situación fue que la chica se la denuncia, lo que sea, pero de pronto el hecho de que la chica hubiera encontrado la manera de sobreponerse a esa situación y no se hubiera vuelto monja, fue utilizado en su contra. Que cómo podía asegurar que había sido violentada de la manera que decía, si no estaba usando un hábito, ¿no? Y a eso me refiero con el fondo y la figura. Ahora resulta que si eres violentado de la manera que sea, entonces no tienes derecho a sobreponerte y encontrar la manera de rearmarte y seguir viviendo tu vida. Entonces, ¿qué se supone que hagas? Quedarte en tu casa, encerrarte a cuatro paredes, meterte a un convento o a un seminario, renunciar a tu vida y así sí te van a creer, ¿o cómo? Y a eso me refiero con que la sociedad, como sociedad, tenemos un gran problema. ¿Por qué en lugar de realmente preguntarle a la persona que fue violentada qué fue lo que pasó, en lugar de revisar realmente los hechos, en lugar de realmente dar apoyo, ¿por qué atacamos? ¿Por qué en lugar de eso censuramos a las personas? ¿Porque no me gusta que me señalen que hay algo que yo también estoy haciendo mal? Porque no me gusta que alguien use su voz, porque entonces hace que yo me señale a mí mismo, porque eso que está diciendo de alguna manera sí me resuena, porque eso que está diciendo de alguna manera sí hace que sienta vergüenza, porque de alguna forma sé que yo también soy partícipe de ello, porque es incómodo. Es incómodo cuando alguien usa su voz para decir algo que me incomoda, valga la redundancia, para decir algo que es feo, para decir algo que es desagradable. Sí es cierto, todos volteamos la mirada en algún momento. Sí es cierto, desviamos a veces la mirada porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos cómo reaccionar, porque no sabemos cómo apoyar al otro, porque nos da miedo ver nuestro propio dolor y nuestras propias cicatrices. Y sí es algo muy humano, y sí es algo muy natural. Pero ¿cuánto tiempo más podemos seguir desviando la mirada? ¿Cuánto tiempo más podemos seguir tapándonos los oídos? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir tapándole la boca al de al lado para que no diga algo que me incomoda? Porque no quiero ver mis propias sombras. Y el tema es que sí podemos sanar, sí, siempre hay un camino. Lo que pasa es que ese camino podría ser un poco menos pedregoso si también nos sintiéramos con la libertad de poder hablar, de poder usar nuestra voz, si nos sintiéramos con la libertad de poder gritar a los cuatro vientos, si no sintiéramos que si abro la boca lo voy a hacer peor, porque esa es una realidad. Cuando vives violencia de la que sea,
tienes esa sensación de que si abres la boca las cosas van a empeorar, de que todo va a ser mucho, mucho, mucho peor y de que nuevamente va a ser tu culpa. Y entonces te quedas callado. Pues no podemos seguirnos quedando callados, porque de nosotros depende que las cosas puedan ser diferentes, porque sí tenemos el poder de cambiar las cosas. El punto es que tengamos el valor de dejar de desviar la mirada, de dejar de censurar al otro, por mucho que me arda lo que está diciendo. Y entonces, solo entonces, de verdad vamos a tener la oportunidad de tener una sociedad diferente. No sé si mejor o peor, no tengo idea. Solo diferente. Y entonces averiguaremos si fue mejor o fue peor, pero si no, primero lo cambiamos, no podemos averiguarlo. Piénsalo. ¿Qué tan dispuesto estás a dejar de desviar la mirada? Y así llegamos al final de un episodio más de Ser Salud Emoción. Como siempre, espero que te sea de utilidad. Y perdón por mi cagadero, ¿verdad? Recuerda seguirme en redes sociales. En Instagram y en YouTube puedes encontrar contenido adicional además de los podcasts. Los podcasts los encuentras disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en TuneIn, en Google Podcast, en YouTube. Y pues bueno, sin más por el momento, nos escuchamos en el siguiente programa. Besitos, bye.